Su marido vendió la tierra de su familia. Ella la recuperó sola. El marido de Carmen vendió la tierra de su familia sin decirle nada, sin pedirle permiso, sin siquiera avisarle. Rodrigo pensó que era solo un negocio, pero ese día cometió el mayor error de su vida. No era cualquier terreno, era la tierra de su madre, de su abuelo, de generaciones enteras antes que ella. Y durante 22 años Carmen había vivido creyendo que no tenía poder para cambiar nada, hasta el día que descubrió algo sobre esa venta, algo que Rodrigo jamás imaginó que podía pasar. Y ese descubrimiento terminó cambiando la historia de toda su familia. Lo que Rodrigo no sabía es que ese error despertaría a la única persona que nunca quiso enfrentar. Quédate hasta el final. Para entender esta historia, necesitas conocer una sola palabra. En zapoteco existe una frase que no tiene traducción exacta: Yaanisa, la tierra que espera. Carmen creció en San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca, con esa frase como oración. Un pueblo antiguo, calles de piedra, y una tierra que, años después, un hombre vendería sin preguntar. Mujeres que tejen en los portales, y una tierra que tenía nombre propio. Una tierra que, años después, alguien vendería sin preguntarle. Una tierra que no era un bien, era un ser. Carmen no sabía todavía que, años después, esa misma tierra sería vendida sin que ella pudiera decir una sola palabra. Tenía 6 años la primera vez que su madre la llevó a la Yaanisa. Doña Lola se agachó, tomó un puño de tierra y se lo dio a Carmen. Le dijo: «Huélela». Carmen olió la tierra fresca de la milpa, y doña Lola le dijo: «Eso es lo que somos. Cuando no sepas quién eres, ven aquí y huele esto». Carmen tenía 6 años, y grabó esa instrucción en algún lugar más profundo que la memoria, en el cuerpo. Un pueblo con ruinas zapotecas, con calles de piedra, con mujeres que tejen en el portal y hombres que trabajan la tierra desde antes del amanecer. Un pueblo donde las mujeres saben cosas que no están escritas en ningún libro. Cómo hablar con la tierra antes de sembrar. Cómo curar el susto con ruda y oraciones. Cómo hacer que un mole dure 3 días sin perder el sabor. Cómo sostener una familia cuando todo lo demás se cae. La madre de Carmen se llamaba Dolores. Doña Lola, como la llamaban en el pueblo. Una mujer pequeña de cuerpo y enorme de presencia, que usaba huipil todos los días, que vendía tlayudas en el mercado los martes y los sábados, que crió a 4 hijos sola después de que su marido se fue al norte y no volvió. Doña Lola tenía una milpa, 3 hectáreas de tierra al norte del pueblo que habían sido de su padre, y antes del padre de su padre. Tierra que había visto crecer generaciones de maíz criollo, de frijol negro, de calabaza. Tierra que tenía nombre en zapoteco: Yaanisa, la tierra que espera. Doña Lola le decía a Carmen desde pequeña: esta tierra no se vende, se hereda, se cuida, se devuelve. Carmen creció escuchando eso como quien escucha una oración. La tierra no se vende, la tierra se hereda, la tierra se devuelve. Carmen tenía 19 años cuando conoció a Rodrigo en una feria de Oaxaca. Rodrigo era de la ciudad. Tenía trabajo en una ferretería, ropa nueva, zapatos que brillaban. Y tenía algo que Carmen, criada con la ausencia de su padre, confundió con solidez. Tenía voz, una voz que llenaba los espacios, que tenía opinión sobre todo, que sabía, siempre, lo que había que hacer. Carmen tenía 19 años y no sabía todavía que hay una diferencia entre una voz que acompaña y una voz que ocupa. Lo que Carmen no sabía a los 19 años era que esa voz que parecía seguridad terminaría quitándole casi todo lo que era suyo. Se casaron al año de conocerse. Se fueron a vivir a Oaxaca. Y la voz de Rodrigo empezó a llenar todos los espacios de la vida de Carmen. Al principio parecía cuidado. El arma de Rodrigo no era la violencia. Era una sola pregunta, repetida hasta volverse parte del aire de la casa. ¿Y eso para qué lo necesitas tú? El curso de bordado, la feria de artesanías, aprender a manejar, visitar a su madre. ¿Y eso para qué lo necesitas tú? Con esa pregunta frenó 22 años de ideas, de deseos, de iniciativas de Carmen. Y Carmen fue aprendiendo a no proponer, a guardar sus ideas antes de que llegaran a la boca, porque era menos doloroso no decirlas que escuchar la pregunta.
Pero las ideas no desaparecen cuando las guardas. Solo esperan. No hables con ese hombre. Te ve diferente. No gastes en eso. El dinero es para cosas importantes. Carmen obedecía, porque había crecido sin padre. Y la atención de Rodrigo se sentía como protección, como alguien que finalmente estaba pendiente de ella. Tardó años en entender que la protección y el control se parecen mucho, hasta que los conoces bien, y entonces no se parecen en nada. El primer hijo llegó cuando Carmen tenía 21 años. Se llamó Miguel. Luego llegó Sofía. Luego llegó Tomás. 3 hijos en 5 años, y con cada hijo, la voz de Rodrigo se fue haciendo más grande, y la voz de Carmen se fue haciendo más pequeña. No era que Rodrigo gritara. Eso hubiera sido más fácil de nombrar. Era que Rodrigo tenía razones para todo. Razones por las que Carmen no debía trabajar. ¿Para qué si yo traigo el dinero? Razones por las que Carmen no debía aprender a manejar. Una mujer manejando sola no se ve bien. Razones por las que Carmen no debía tomar clases de bordado en el centro cultural. Eso es para mujeres que no tienen que hacer. Tú tienes 3 hijos. Y Carmen, que había crecido viendo a su madre sostener todo sola, fue aprendiendo a no pedir, a no proponer, a no querer, o más exactamente, a querer en silencio, a guardar sus deseos en un lugar tan adentro que casi no sabía ya dónde estaban. Pero estaban. Siempre estaban. El momento que lo cambió todo llegó un martes por la mañana. Carmen tenía 42 años, y lo que Rodrigo hizo ese martes por la mañana sería el inicio del fin, y también el inicio de todo. Rodrigo llegó a la cocina mientras Carmen hacía el desayuno y dejó unos papeles sobre la mesa. Carmen los miró y reconoció algo en esos papeles que le heló la sangre. Era el título de la milpa. La Ya Anisa, la tierra que espera, la tierra de su madre, de su abuelo, del abuelo de su abuelo. La tierra que no se vende. Rodrigo se sirvió café y le dijo, como quien dice cualquier cosa, la vendí. Necesitábamos el dinero para el negocio. Carmen no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque algo tan grande no cabe en palabras de inmediato. Necesita tiempo para encontrar su forma. Se quedó de pie frente a la estufa, con el comal caliente enfrente, y pensó en su madre, en la voz de su madre diciéndole, esta tierra no se vende. Y pensó en algo que nunca había pensado antes con tanta claridad, en cuántas cosas más se habían vendido en estos 22 años, sin su permiso, sin su firma, sin siquiera preguntarle. Rodrigo no sabía algo importante. Había vendido la tierra equivocada, porque al hacerlo, había despertado a la mujer que llevaba 22 años dormida, sin su permiso, sin su firma, sin siquiera preguntarle. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Carmen, no porque Rodrigo le hubiera hecho algo nuevo, sino porque Carmen finalmente vio con claridad lo que había estado ahí todo el tiempo. Vio que llevaba 22 años viviendo en una casa que era suya pero no era suya, criando hijos que eran suyos pero tomando decisiones que no eran suyas, cocinando, limpiando, cuidando, sosteniendo y pidiendo permiso para todo, para salir, para gastar, para hablar, para existir de una manera que no fuera la que Rodrigo había decidido que era correcta. Hubo una noche en que Carmen fue al cuarto de atrás donde guardaba las cosas de su madre. Sacó el huipil bordado que doña Lola usaba los días de fiesta. Lo puso sobre sus rodillas y habló con su madre en voz baja, como se habla en Oaxaca con los que ya no están. Le dijo, «Mamá, me robaron la tierra», y sintió en el silencio que siguió algo que no era respuesta, pero se parecía a ella, una certeza pequeña y firme, como una semilla. La tierra se puede recuperar. Lo que se vende se puede comprar de vuelta. Lo que se perdió se puede encontrar. Esa noche, cuando Rodrigo se fue a dormir, Carmen tomó los papeles de la mesa. Los leyó despacio. La firma de Rodrigo. El nombre del comprador. El precio. Un precio tan bajo que dolía por otra razón además de la traición. La Ya Nisa, la tierra de 3 generaciones, vendida por menos de lo que costaba un carro usado. Carmen dobló los papeles, los puso en el cajón y se quedó en la cocina hasta las 3 de la mañana, sin llorar. No porque no le doliera, sino porque el dolor era tan grande que el cuerpo todavía no sabía cómo procesarlo.
A veces el dolor más profundo no tiene lágrimas al principio. Tiene silencio. Tiene un comal frío y la luz de la cocina y las 3 de la mañana. En los días siguientes, Rodrigo actuó como si no hubiera pasado nada. Como si vender la tierra de la familia de su esposa sin decirle, sin pedirle permiso, sin siquiera informarle hasta después, fuera algo normal. Una transacción de negocios. Carmen lo miraba cruzar la cocina, servirse café, ver el noticiero, y se preguntaba cómo era posible que alguien conociera a otra persona por 22 años y no la conociera en absoluto. Rodrigo nunca había entendido lo que era la yaaniza para Carmen. Nunca había escuchado cuando ella le hablaba de su madre, del maíz criollo, de los nombres zapotecos. Para Rodrigo eso era folclore. Para Carmen era su origen. Era quien era. Era la raíz que sostenía todo lo demás. Y Rodrigo la había arrancado, sin mirar, sin entender, sin preguntarle si podía. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía, es que Carmen ya había empezado a moverse, despacio, en silencio, como siempre se mueven las cosas que van a cambiar todo. Carmen tardó 3 años en irse, no porque no quisiera, y lo que hizo en esos 3 años, en silencio, mientras Rodrigo dormía, es lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra. Porque irse de un matrimonio de 22 años, con 3 hijos, sin dinero propio, sin trabajo, sin haber manejado nunca un carro, sin haber firmado un cheque sola en su vida, irse de eso no es una decisión, es una construcción. Primero aprendió. Durante esos 3 años, Carmen hizo cosas que nunca había hecho. Durante esos 3 años, Carmen aprendió algo que Rodrigo nunca imaginó. Aprendió a vivir sin él y a prepararse para enfrentarlo. Y aprendió a moverse en un mundo que Rodrigo siempre había controlado. Bancos, leyes, documentos, cada respuesta era una herramienta. Cada herramienta era un centímetro más de tierra firme bajo sus pies. Fue al DIF del municipio y preguntó qué derechos tenía. Fue a una organización de mujeres en el centro de Oaxaca y escuchó. Aprendió que la tierra, aunque Rodrigo la hubiera vendido, podía tener irregularidades en la venta si ella no había firmado. Aprendió que había recursos legales, que había mujeres que habían pasado por esto, que no era la primera y que no tenía que ser la última. Después empezó a trabajar, a escondidas al principio. Una vecina le encargó bordado, luego otra. Luego alguien de Oaxaca que vendía artesanías a turistas. Carmen bordaba de noche, cuando Rodrigo dormía, con la lámpara pequeña del buró encendida, con los ojos cansados y los dedos rápidos. Bordaba los diseños zapotecos que su madre le había enseñado, los mismos que Rodrigo le había dicho que eran cosa de indias, los mismos que los turistas pagaban en dólares en el Zócalo de Oaxaca. Guardó ese dinero en un lugar que Rodrigo no conocía. Cada billete doblado y guardado era un paso hacia algo que todavía no tenía nombre, pero que se sentía como la tierra firme después de mucho tiempo en el agua. Hubo una noche en que Rodrigo encontró billetes en el cajón del buró de Carmen. Le preguntó de dónde venían. Carmen le dijo la verdad a medias. Era de un encargo de bordado. Rodrigo la miró un momento y dijo: «No sé para qué pierdes el tiempo en eso», y se fue a dormir. No entendió, no quiso entender, porque para entender habría tenido que ver a Carmen, y Rodrigo llevaba años mirando sin ver. Carmen tomó eso como señal. Si no me ve, puedo seguir construyendo. Si no me ve, el espacio es mío. Cada encargo completado era una prueba de que podía. Cada billete guardado era una prueba de que era capaz. Cada noche de bordado con la lámpara pequeña era una conversación con la mujer que había sido antes de los 22 años con Rodrigo. Una mujer que había aprendido diseños zapotecos de su madre, que sabía ver en un lienzo vacío lo que podía llegar a ser, que tenía manos que sabían hacer cosas hermosas. Rodrigo nunca lo supo, o nunca quiso verlo, porque hay personas que no pueden imaginar que alguien a quien han hecho pequeño pueda estarse haciendo grande. La invisibilidad que Rodrigo le había impuesto durante 22 años se convirtió en su mejor protección. Mientras él no la veía, ella construía. Carmen se fue un martes de octubre. Sus hijos tenían 22, 19 y 16 años. Miguel y Sofía sabían.
Los había preparado despacio. Tomás lloraba, pero los tres, cuando Carmen les explicó a dónde iban y por qué, dijeron lo mismo. Dijeron, ya era hora, mamá, ya era hora. Se fueron a la casa de una comadre en Oaxaca. Carmen tenía 45 años, 800 pesos ahorrados y 22 años de vida recuperándose en el cuerpo, como la circulación que vuelve después de que algo ha estado dormido. El primer mes fue caótico, el segundo fue más claro. El tercero, Carmen fue al mercado de Oaxaca con sus bordados, no a vender para otro, a vender por su cuenta. Puso su petate en el suelo, acomodó sus bordados y esperó. Esa primera mañana en el mercado, Carmen llegó a las 7. Encontró un espacio libre junto a una señora que vendía chapulines y quesillo. Le pidió permiso para poner su petate al lado. La señora la miró de arriba a abajo. Vio el petate, los bordados, las manos de Carmen. Y sin decir nada, se corrió un poco para hacerle espacio. Eso también es Oaxaca, las mujeres que se hacen espacio entre sí sin pedir explicaciones. Carmen acomodó sus piezas. El sol de la mañana llegó al mercado alrededor de las 8, y un rayo de luz cayó exactamente sobre el mantel de camino que Carmen había puesto al frente. Los colores del bordado encendieron. El rojo, grana cochinilla. El verde, hierba santa. El negro, humo de copal. Colores que Carmen había aprendido de su madre, que venían de la tierra de Oaxaca, que no existían exactamente igual en ningún otro lugar del mundo. La primera venta fue un mantel de camino bordado con diseños de Mitla. Una mujer estadounidense lo vio, lo tocó, preguntó el precio. Carmen dijo el número que había calculado. La mujer sacó su billetera sin negociar. Carmen recibió el dinero y sintió algo que no había sentido en 22 años. La sensación de haber hecho algo y que lo que hizo era suyo, completamente suyo, de nadie más. Antes de irse, Carmen hizo algo que Rodrigo nunca hubiera imaginado. Y el día que Carmen entró al registro público de la propiedad, entendió que la historia todavía no había terminado. Pidió el expediente de la ya Anisa y leyó, documento por documento, la historia de esa tierra. Desde su bisabuelo zapoteco hasta la firma de Rodrigo. 4 generaciones de tierra, de trabajo, de maíz criollo, de mujeres que sabían su nombre en zapoteco, y al final, la firma de un hombre que nunca había puesto una semilla en esa tierra, que la había vendido como si fuera suya. Carmen sacó copias de todo. Las guardó en una bolsa de tela que escondió en el fondo de su closet, debajo de los huipiles, que Rodrigo también había intentado quitarle con su mirada. Esa bolsa fue lo primero que empacó cuando llegó el martes de octubre. Los años que siguieron fueron los años más difíciles y los más vivos de la vida de Carmen. Difíciles porque construir desde cero a los 45 no es fácil. Vivos porque cada cosa que construía era por primera vez realmente de ella. El taller fue creciendo despacio. Primero era Carmen sola en el cuarto de la comadre. Luego llegó Esperanza, una mujer de 70 años cuyas manos todavía recordaban los diseños que sus ojos ya no alcanzaban. Esperanza le enseñó patrones de Yalalag, de Tehuantepec, de La Cañada. Diseños que no eran decoración, eran lenguaje. Carmen empezó a entender sus bordados de otra manera. Cuando bordaba, no hacía artesanía. Escribía. Decía cosas que Rodrigo nunca le había permitido decir en voz alta. Y alguien en otra ciudad, en otro país, compraba ese bordado y lo llevaba a su casa sin saber que cargaba una historia. Eso también le gustaba a Carmen, que sus palabras viajaran sin necesitar pasaporte. Fue entonces cuando Carmen descubrió algo que Rodrigo no había calculado, algo que cambiaría por completo las reglas del juego. Carmen no sabía si iba a ganar, pero sí sabía algo. Rodrigo había cometido un error. Encontró a una abogada en el Centro de Derechos de la Mujer de Oaxaca, y lo que esa abogada le dijo en la primera reunión le confirmó todo. Durante 22 años, Carmen había pedido permiso para todo. Ese día pidió justicia. Juntas revisaron la venta de la tierra. Encontraron lo que Carmen había intuido. Rodrigo había vendido la milpa con una firma que no era la de Carmen. La venta tenía vicios legales. Era impugnable.
El proceso tardó 4 años. Cada audiencia parecía igual. Abogados, papeles, recursos. Pero para Carmen cada audiencia era algo mucho más simple. Era decidir si volvía a ser la mujer que pedía permiso, o si seguía siendo la mujer que pedía justicia. Y detrás de todo había una sola pregunta: ¿quién se cansaría primero? Rodrigo apostaba a que Carmen se rendiría, porque durante 22 años ella siempre había cedido. Pero Rodrigo no entendía algo. Carmen ya no era la misma mujer. Tenía más dinero, tenía más tiempo, tenía abogados caros. Lo que no tenía era razón. Y Carmen bordaba para pagar las cuotas legales y seguía construyendo su taller. 4 años en los que sus hijos la vieron convertirse en alguien que ellos no habían conocido antes, o que habían conocido solo en fragmentos, en los momentos en que Rodrigo no estaba mirando. Rodrigo no esperaba que Carmen peleara. Rodrigo estaba acostumbrado a hablar por Carmen, pero ese día, Carmen tenía abogada. Por primera vez en 22 años, estaban en una mesa donde ella tenía voz. Eso quedó claro desde la primera audiencia. Llegó con un abogado de corbata y una expresión que Carmen había visto miles de veces en la cocina de su casa. La expresión de alguien que no puede creer que el otro no entienda quién manda. Le habló a su propio abogado como si Carmen no estuviera en el cuarto. Dijo cosas como: ella no entiende cómo funcionan los negocios. La tierra estaba abandonada. Yo la salvé. Carmen escuchó todo, con las manos sobre la mesa, con la espalda recta, con la misma quietud con la que bordaba de noche mientras él dormía. Después de la audiencia, en el estacionamiento del juzgado, Rodrigo se le acercó. Le dijo, bajando la voz de una manera que Carmen reconocía demasiado bien: deja esto, Carmen. Vas a perder. Y vas a quedar mal con tus hijos. Carmen lo miró y dijo algo que había estado guardando 22 años. Le dijo: Rodrigo, llevo 22 años perdiendo cosas sin que me preguntaras. Esta vez soy yo la que decide. Y se fue a su carro, que ella misma manejaba, que había aprendido a manejar a los 46 años. Porque nadie le dijo que podía, pero tampoco nadie pudo ya decirle que no podía. Hubo audiencias en las que Rodrigo apareció con abogados caros y argumentos preparados. Hubo momentos en que la abogada le dijo a Carmen que era posible que perdieran. Rodrigo pensó que había ganado, pero Carmen todavía no había empezado. No contaba con que la mujer a quien había acostumbrado a ceder, a la que había enseñado durante 22 años que pedir era inútil, había aprendido algo nuevo. Había aprendido que perder no es lo mismo que rendirse. El tercer año del proceso fue el más duro. El abogado de Rodrigo había encontrado una manera de dilatar cada audiencia. Cada vez que Carmen creía que estaban cerca, llegaba un nuevo recurso, una nueva apelación, un nuevo argumento. La abogada de Carmen le explicó que era una táctica conocida: desgastar al contrario, esperar a que la persona sin recursos se canse antes que la persona con dinero. Rodrigo tenía más dinero. Rodrigo podía esperar más. Y Carmen, que bordaba para pagar las cuotas legales, que dormía poco y trabajaba mucho, que veía a sus hijos preocupados por ella, empezó a sentir el peso de esa asimetría. Hubo una noche en que Carmen pensó en abandonar el proceso. Estaba sola en el tallercito, con los bordados a medio terminar encima de la mesa. Y pensó: ¿para qué? La tierra ya no es de mi madre. Ella ya no está para verla. ¿Para qué pelear por algo que ya no existe? Se quedó quieta con esa pregunta, y entonces recordó la voz de doña Lola. Esta tierra no se vende, se hereda, se cuida, se devuelve. Devolver. No era para su madre, era para Miguel, para Sofía, para Tomás, era para los hijos de sus hijos, era para la cadena que empieza antes de que uno nazca y continúa después de que uno muere. Carmen tomó el bordado que tenía más cerca y siguió. El día que el juez falló a favor de Carmen, ella estaba sola en el juzgado. Sus hijos habían querido ir, pero Carmen les pidió que esperaran. Quería recibir esa noticia sola, como había construido todo lo demás. Sola. El actuario leyó la resolución. Carmen escuchó las palabras: tierra restituida, venta anulada, registro corregido. Y entonces hizo algo que sorprendió al actuario y a los funcionarios que estaban ahí. Se puso de pie, abrió su bolsa,
Sacó una fotografía pequeña, vieja, de los bordes desgastados. Era una foto de doña Lola en la ya Anisa, de pie entre el maíz, con su huipil y sus manos abiertas sobre las mazorcas, sonriendo de una manera que Carmen no le había visto muy seguido en la vida real. Carmen puso la foto sobre la mesa y le dijo a su madre, en voz baja, en zapoteco: «Ya volvió, mamá. La tierra volvió. Hoy Carmen tiene 52 años. La ya Anisa, la tierra que espera, está a nombre de sus 3 hijos». El día que Carmen llevó a sus hijos a la ya Anisa por primera vez, después de recuperarla, era un sábado de noviembre. El Día de Muertos ya había pasado, pero el olor del cempasúchil todavía estaba en el aire. Llegaron los 4 en el carro de Carmen, que ella manejó, que ella conocía el camino. Se bajaron en el borde de la milpa. La tierra estaba seca. El nuevo dueño que la había comprado de Rodrigo no había sembrado bien. Pero la tierra estaba. La misma tierra. Los mismos 3 cerros en el horizonte que Carmen había visto desde los 6 años. El mismo olor. Carmen se agachó. Tomó un puño de tierra. Se lo dio a Tomás, el más pequeño, que tenía 16 años. Le dijo lo mismo que doña Lola le había dicho a ella 46 años antes. «Huélela». Tomás olió la tierra, y Carmen le dijo: «Eso es lo que somos. Cuando no sepas quién eres, ven aquí y huele esto». Tomás la miró, y Carmen vio en los ojos de su hijo algo que no había visto en mucho tiempo, la misma expresión que ella había tenido a los 6 años, de alguien que acaba de recibir algo que no sabe todavía que va a cargar toda la vida. Miguel planta maíz criollo. Sofía está recuperando las variedades de frijol negro que casi desaparecieron de la región. Tomás habla zapoteco y está aprendiendo los nombres de las plantas que doña Lola conocía. El taller de Carmen tiene 4 bordadoras. Vende a una tienda de artesanías en Ciudad de México y a 2 tiendas en los Estados Unidos. Sus diseños llevan los patrones de Mitla que Rodrigo llamó cosa de indias. Los mismos que compradores de Nueva York y Los Ángeles pagan precio justo porque reconocen que son arte. Arte que viene de la tierra, de las manos, de las mujeres, de las nubes. Carmen no habla mal de Rodrigo frente a sus hijos, no porque lo perdone en el sentido de olvidar, sino porque entendió que el veneno que él sembró en ella durante 22 años no tiene que seguir creciendo en la siguiente generación. Lo que sí le dice a sus hijos: que el amor no pide permiso para existir, pero tampoco pide permiso para irse cuando algo deja de ser amor. Quiero hablarte ahora a ti, porque si escuchaste la historia de Carmen, puede que hayas reconocido algo. Puede que hayas reconocido una voz. No necesariamente la de un marido. Puede ser la voz de una madre que te dijo que no podías, de un jefe que se atribuyó tu trabajo, de una sociedad que decidió lo que correspondía para alguien como tú, de ti misma, después de años de escuchar esas voces. Esa voz que dice: ¿para qué intentarlo ahora? Ya es tarde. ¿Para qué pedir más? Con esto alcanza. ¿Para qué reclamar? Así son las cosas. Carmen escuchó esas voces durante 22 años. Y un martes, frente a un comal caliente, con unos papeles sobre la mesa que representaban todo lo que le habían quitado sin preguntarle, decidió que iba a dejar de escucharlas. No de un día para otro. Despacio. Con bordados de noche y billetes guardados y pasos pequeños que nadie veía. Pero decidió. Y esa decisión lo cambió todo. Cuando Carmen ganó el juicio, su hija Sofía le preguntó: ¿cómo supiste que ibas a ganar? Carmen le dijo algo que Sofía repite todavía: no supe que iba a ganar. Supe que no podía dejar de intentarlo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Actuar porque estás segura del resultado es apostar. Actuar porque lo que está en juego es demasiado importante para no intentarlo. Eso es otra cosa completamente. Hoy quiero dejarte con 2 preguntas. No las respondas en voz alta. Respóndelas en el papel. Primera pregunta: ¿qué es tu ya Anisa? ¿Qué es lo que te pertenece? Una habilidad, un sueño, una parte de ti. Que alguien te convenció de que no era tuyo, que no valía, que no era para ti. Escríbelo, con tu letra, en papel. Segunda pregunta: ¿qué sería el primer paso para recuperarlo? No el plan completo, no la solución perfecta, solo el primer paso, el más pequeño.
El que cabe en un martes por la noche con una lámpara pequeña y los ojos cansados. Como Carmen. Como tú. Carmen viene de las nubes, como todas las mujeres de su pueblo. Pero durante 22 años vivió debajo de un techo tan bajo que olvidó que las nubes existían. Hasta que un día decidió levantarse y recordó. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a este canal y dale like. Cada historia que traemos es para una mujer que todavía cree que puede más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con ella ahora. Como Carmen, como Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo XVII escribió en su celda lo que no le permitían decir en voz alta. Como tú, porque tu ya Anisa todavía está ahí, esperándote, como siempre ha esperado, y ahora, como te prometí desde el principio, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira, piensa en tu ya Anisa, en lo que te pertenece, en lo que está esperando que tú lo reclames. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque la tierra que es tuya siempre sabe reconocer tus manos. Hay cosas que no se venden, no porque sean caras, sino porque son parte de lo que eres. La tierra de tu madre, la voz que guardaste por años, el nombre que casi olvidaste. Eso no se vende. Se hereda, se cuida, se vuelve como Carmen, como tú. Creció entre los cerros de la Sierra Juárez. Aprendió que la tierra es lo que somos. Le dijeron que callara, que se diera, que esperara, pero dentro de ella había raíces más hondas que el miedo. 22 años guardando lo que era suyo. 22 años de silencio que fue aprendiendo, hasta que un martes con papeles sobre la mesa entendió que era hora de recordar quién era. La tierra que espera, la tierra que espera, lo que es tuyo no se pierde, solo espera que regreses. La tierra que espera, la tierra que espera, romper el silencio es el acto más valiente que hay. La tierra que espera, bordó de noche mientras todos dormían, guardó en silencio lo que nadie podía ver. Aprendió las leyes en la biblioteca del pueblo, y el día que entró al juzgado ya sabía quién era. No pidió permiso para pelear por lo suyo. No esperó que nadie le dijera que podía. Fue sola al juzgado como había hecho todo, con las manos que siempre supieron del camino. La tierra que espera, la tierra que espera, lo que es tuyo no se pierde, solo espera que regreses. La tierra que espera, la tierra que espera, romper el silencio es el acto más valiente que hay. La tierra que espera. Le dijo su madre en voz baja en zapoteco: ya volvió mamá, la tierra volvió. Y tomó un puño de tierra y se lo dio a su hijo, como su madre le había dado a ella. Y tú también puedes, y tú
también puede. Tu gran amistad te espera, Te espera. te espera. La tierra que espera. La tierra que espera. Lo que heredaste no es cadena, es punto de partida. La tierra que espera. La tierra que espera. Tu historia de silencio se convierte en nueva vida. La tierra que espera. La tierra que espera. Tu llanista todavía está ahí, esperándote, como siempre he esperado. La tierra que es tuya siempre sabe reconocer tus manos.